2023 ha sido un año de cambios estructurales en todos los países en el mundo, nuevas modalidades para poder contratarse, el hecho de que hoy existan los nómadas digitales y también muchas personas que han movilizado su lugar de origen. El día de hoy vamos a revisar en nuestro podcast cómo podemos contratar un extranjero, qué necesitamos hacer y para ello me acompaña mi buen amigo y pues socio de la firma, el licenciado Ernesto Rizo. ¿Cómo te encuentras, Ernesto? Hola José Luis, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues excelente, ya muy feliz y listo para esta nueva sección de videos con una gran noticia que tenemos para todas las personas, ¿no, Ernesto? Sí, correcto. Un placer, José Luis, estar de nuevo contigo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Y sí, tenemos una premisa, vamos a estar promocionando por ahí en todas nuestras redes sociales, que ya nos encuentran muy cerca del Instituto Nacional de Migración, en Plaza Carso. Hemos abierto una nueva oficina en la cual ustedes pueden acudir para recibir asesoría migratoria. Las asesorías siguen siendo gratuitas para que encontremos una solución al problema, a la situación que te aqueja. Estamos en la Torre Zurich, en el piso 7, para que nos visiten. No, y Volvimos, volvimos a Polanco. otra vez al ajetreo de la ciudad, a este gran momento. Yo creo que es muy importante para todos los extranjeros que nos ven, obviamente, pues pueden arrobarnos, pueden etiquetarnos. Si tienen alguna pregunta, les recomiendo que vayan dejando en la caja de comentarios, sobre todo para todos estos empleadores en México, porque sabemos que al día de hoy es bien complicado tomar una decisión de si contrato a un extranjero, es difícil, es sencillo, puedo contratar a quien yo quiera. Hay como muchos elementos que se tienen que ir construyendo y hay que entender que el derecho migratorio ha ido como madurando, ¿no, Ernesto? A una vía donde ya contratar un extranjero requiere de especificaciones mucho más perfectas, podríamos decirlo, para que pues una persona pueda realizar actividades económicas en el país. Exactamente, creo que es un tema muy importante porque México se está situando como una de las economías más relevantes en los últimos años e incluso muchos especialistas en estos temas indican que muy posiblemente México se encontrará dentro de las 10 primeras economías del mundo en los próximos años. Así que la integración de las personas de nacionalidad extranjera en el terreno económico, en el terreno laboral en este país es muy relevante. Y yo creo que el Instituto Nacional de Migración y la Ley de Migración, aunque tienen sus fallas, aunque tienen sus defectos, hay que decirlo como tal, sí que permiten en general la integración de estas personas. Es importante platicar sobre estos temas porque nos permite entender qué posibles cambios se pueden dar hacia futuro, pero yo creo que para empezar, pues hay que dejar muy claro que sí existe la forma de poder integrarse a la economía mexicana y trabajar, ¿no, José Luis? Sí, claro, y aquí me gustaría señalar algo muy importante. Por aquí tengo un dato muy interesante, que la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, publicó un documento de estadísticas migratorias en la síntesis del año 2022, donde señala que de enero a marzo del 2022 la entrada regular de población nacional y extranjera vía aérea y marítima y terrestre fue de 8.989.647 personas que residen de manera temporal o permanente al país. Con esto se muestra un incremento del 148.7% de arriba de nacionales y extranjeros durante el periodo antes mencionado. Quintana Roo es la entidad federativa que más llegadas presenta con 3.816.264 personas. ¿Por qué comento esto? Porque inevitablemente entender que ya hay una cantidad muy fuerte de residentes temporales y permanentes en México, pues ha creado pues esta parte de vivir en un paraíso, como lo es México, por todo el tema que tiene que ver con la zona marítima, con toda la parte de que tenemos pues casi todos los ecosistemas que existen aquí dentro de México y aparte la apertura de muchas empresas extranjeras en México. Y por ello, pues como bien dice Ernesto, contratar a un extranjero, pues poco a poco se va volviendo antes una necesidad muy particular para ciertos puestos en específico, hoy en día se va transformando a algo de manera más natural. Y para ello, pues es importante hablar del documento esencial
que necesita cualquier empresa para poder contratar a un extranjero, que esto es una constancia de inscripción de empleador. Correcto, la constancia es el permiso, ¿no? En pocas palabras, que otorga el Instituto Nacional de Migración a una empresa que desea contratar extranjeros. Hay que tomar en cuenta que el primer paso para contratar a una persona de nacionalidad extranjera tiene que ver con entender cómo funciona el marco jurídico laboral en México, porque podemos decir que si bien existen algunas diferencias, también se contratan personas de nacionalidad mexicana y al contratar extranjeros o mexicanos nos vamos a encontrar con la misma ley, con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ciertas pautas generales, ciertos principios, como el hecho de que una empresa está obligada a cumplir con la normativa de la Ley Federal del Trabajo, está obligada a dar de alta a sus empleados en la seguridad social. En México existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, está obligado al pago de las aportaciones por el IMSS, a cubrir los impuestos que tienen que ver con la nómina. En la Ciudad de México existe, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina que las empresas deben pagar. Tiene la obligación de dar un contrato por escrito a todos los trabajadores, así que aquellas empresas que no entregan contrato, pues están incurriendo en una falta. No se vale la famosa hoja en blanco que firman muchos empleados o que les obligan a firmar a muchas personas en cuanto te contratan, porque no se puede firmar, no se puede declarar ninguna renuncia por adelantado. Una vez cumpliendo estas normativas, evidentemente podemos pensar en contratar extranjeros, en obtener la famosa constancia de inscripción de empleador, y se tienen que cumplir tres requisitos fundamentales. El primero es que exista un domicilio físico para una empresa. A ver, este es un aspecto que podemos decir criticable, que podríamos pensar que debería o podríamos proponer un cambio al respecto de que pues ya hay empresas que se establecen en un domicilio particular y que funcionan en línea en su mayoría, ¿no? El nuevo terreno económico permite eso, el trabajo remoto, el trabajo a distancia. Entonces, esto es un poco criticable, pero hasta ahorita, como está la ley, se exige que haya un domicilio físico, porque es muy probable que el Instituto Nacional de Migración realice una visita a este domicilio. Es necesario que la empresa que va a obtener su constancia esté operando, que sea una empresa que sí está facturando, que está celebrando contratos, que tiene a sus empleados, como decimos, que ha obtenido diversos permisos, todo en el sentido que le permita operar y que demuestre esa operatividad con documentos. Y el tercero es la existencia física o la presencia, digamos así, del representante legal en, en la realización de los trámites, desde que el representante legal otorga una firma hasta que es posible que se haga una visita de verificación a la empresa, pues el representante legal de preferencia debe estar con la disponibilidad de atender las diversas diligencias que va a exigir el Instituto Nacional de Migración. La constancia de inscripción de empleador se otorga cumpliendo algunos requisitos documentales. Además de estos fundamentales, una serie de documentos, ¿no? José Luis, ¿cuáles serían estos documentos? Bueno, como bien lo dices, todas las constancias de inscripción de empleador, si bien en un primer momento cuando nace la ley, la constancia de inscripción de empleador era una invitación a que los empresarios mexicanos, las personas físicas, las personas morales pudieran contratar extranjeros, hoy en día ya se vuelve más un instrumento obligatorio. Esto debido a movimientos migratorios que se han hecho en México y a la facilidad o dificultad que han tenido muchos extranjeros para poder obtener su documentación. Como base, necesitamos la identificación de su acta constitutiva, comprobante de domicilio, declaración anual de ingresos, declaración provisional y un elemento muy importante que es la lista de empleados mexicanos. Esta lista de empleados mexicanos va a tener que ir en conjunción con lo que nos establece la ley. Muchas personas podrán argumentar que existen los derechos humanos, si bien en México para el ejercicio de actividades de extranjeros, pero también tenemos que tomar en cuenta el artículo 33 constitucional que nos explica
de manera formal que si bien existe una categoría de derechos homogéneos para todas las personas, la ejecución para los derechos de los extranjeros estará limitada a lo que nos establezca la ley de migración. Ernesto nos mencionaba de manera muy puntual que existe la ley federal del trabajo. Y aquí vamos a resolver una de las preguntas más importantes que es, a ver, ¿tengo que tener trabajadores mexicanos para poder contratar trabajadores extranjeros? La respuesta es sí. ¿Qué significa? Que tenemos que tener una ejecución de 10-1, que significa que tengo que tener 10 trabajadores mexicanos por cada trabajador extranjero. Pero tenemos unas excepciones, como toda regla tiene excepciones muy bien estipuladas. Pongamos un ejemplo, si yo soy una persona que moral o una persona física que va a aperturar un negocio, pero necesito traer a una persona que me va a trabajar como ejecutivo, como dueño de la empresa, o que va a ser un nuevo socio, o que sus actividades están dentro de los rangos de director general, director ejecutivo, director de operaciones, estas personas no se van a contar dentro del espectro de trabajadores generales dentro de mi negocio. Pero es muy importante tener sí la preparación, y aquí vendría una de las últimas preguntas para que pudiéramos ir como cerrando un poquito con el video, Ernesto, es, a ver, ¿necesita la persona realmente tener un trabajo especializado, Ernesto, para poder obtener un permiso laboral en México? Bueno, depende del perfil de la persona. Siempre hay que analizar a la empresa. Cuando existe la necesidad de una empresa de contratar a personas de nacionalidad extranjera, tenemos que revisar todo esto que hemos venido comentando y además cuál es su tasa de contratación, cuántos empleados tiene, a qué se dedican esos empleados, cuántas personas de nacionalidad extranjera quiere tener y a qué se van a dedicar. Sería especular, dar un porcentaje o decir necesitas forzosamente 4 mexicanos para un extranjero porque existe, como bien dices, José Luis, puestos y existen trabajos especializados y gente que la ley incluso denomina personal de confianza, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta todas estas indicaciones para llevar a cabo los siguientes procesos, que el primero sería la obtención de la constancia de empleador. Existe la obligación de las empresas de actualizar esta constancia cada año, de acuerdo al ejercicio fiscal. Si tú cambias de domicilio, si cambian los representantes legales o un representante legal, y si vamos a realizar algún trámite de renovación por empleo, de visa por oferta de empleo, tenemos que tomar en cuenta estas situaciones, incluso el permiso de trabajo. Incluso el permiso de trabajo es importante. Entonces, creo que podemos dejar este panorama general en esta ocasión. Seguiremos hablando de estos temas de la constancia, del permiso de trabajo en el canal. Así que suscríbanse, denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Visiten la nueva oficina de DIAMSC, acérquense con toda confianza y que recibirán asesoría migratoria honesta, profesional, gratuita, pero que permitirá alguna solución al problema, a la situación que tienes en cuanto a un tema migratorio. Te agradezco mucho la compañía, José Luis, como siempre es un placer. Le agradezco a toda la gente que sigue, escucha, comparte todo nuestro contenido y yo creo que nos despedimos con la frase internacionalizada de DIAMSC, José Luis. Pues como bien lo dice Ernesto, pues es muy importante que todas las personas que deseen contratar a un extranjero se acerquen al equipo de DMSC para poder tener una asesoría puntual. Recordemos que todo trabajo requiere de un especialista. En DMSC estamos perfectamente preparados para poder ubicar a la empresa en los supuestos correctos y que pueda contratar a sus extranjeros de manera formal, de manera legal y evitarse problemas a futuro. Esto es muy importante, pero pues no nos vamos sin antes recordarle y darle un agradecimiento a todos los extranjeros y a todas las personas mexicanas que forman parte de la familia de MSC, y sin olvidar que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. Bye.